No pretendo pasar lista de todos los que estamos aquí, pero sí hoy quisiera, adelante de toda la comunidad arquidiocesana, darle la bienvenida especialmente al padre Patrick. Ahí está, salesiano de Don Bosco, nacido en la India, que viene a ejercer la tarea pastoral de párroco de Nuestra Señora del Carmen de Patagones, además este año templo jubilar. También un hijo de esta tierra, salesiano, Daniel Schmidt, por ahí lo vi. Bienvenido, Daniel, como rector del Santuario de María Auxiliadora en Fortín, Mercedes. Y, sacerdotalmente hablando, vuelvo a decirlo, disculpen los sacerdotes que estuvieron esta mañana, no todos, pero quiero presentar al padre Carlos Landriel. Adelante, ponete de pie para que te reconozcan, de la diócesis de Morón, que viene a vivir una experiencia en estas tierras del sudoeste bonaerense y que está asignado al servicio de la catedral. Y si bien esto no es lista, quiero darle la bienvenida, primero a las hermanas de la base del Puerto General Belgrano, que las veo por ahí. Gracias por venir a acercarse a celebrar con nosotros. Las hermanas vicentinas de Villamitre, no sé si están. Y presento de las hermanas de las Hijas de la Caridad de Norión, su nueva superiora, la hermana Karina, cordobesa. Así que bienvenida y te deseamos todo lo mejor, así como lo ha brindado a la hermana Mirta, que así sea para tu vida. La hermana Cecilia de las hermanas canosianas, superiora, y reconozco a la hermana Edel, quien nos leyó la segunda lectura, que está de vuelta. Quien se va sin que la echen, vuelve sin que la llamen. También, ahí está, sí, las hermanas, sí, las pequeñas hermanas de Sagrada Familia, pero son las que ya conozco, ya que ya estaban, si no me equivoco, presididas por la hermana Andrea, ahí, que la distinguen por su suéter celeste. Creo a nadie más. Les dio la bienvenida a Federico Subieles y Laura, su esposa, el intendente de Bahía Blanca. Contentos de que esta plaza central de la ciudad sea un pasillo de ida y de vuelta y de diálogo. Gracias. Sobre todo en estos momentos tan difíciles para la ciudad de Bahía Blanca. Todos hemos querido ponernos, más él, en el hombro, la ciudad y alrededores, en una comunidad que ha sufrido mucho hace poco más de un mes, pero donde abundó la detonación, como se suele decir, sobreabundó la solidaridad. Y eso nos alegra, porque se han creado un montón de corrientes que también para nosotros significan un enorme desafío pastoral por lo bueno y lo positivo. A todos ustedes, sacerdotes de la diócesis, les doy la bienvenida, sobre todo a aquellos que se incorporan ahora y que esta mañana, por distintas razones, no han podido compartir la mañana y la reflexión. Vinimos a renovar las promesas sacerdotales y a asistir a la consagración de los óleos. Eso nos relaciona a todos, porque todos somos bautizados. Me olvidaba, veo a Federica y Francesca, consagradas de la Coinonía San Juan Bautista. Lo que pasa es que las consagradas se me pusieron todas allá y las veía todas. Gracias, se han sumado a la parroquia San Antonio de Padua y a la labor pastoral del padre Gennaro. Gracias. Decía que la consagración de los óleos, no solo la Eucaristía, sino especialmente aquello que más nos une, la Eucaristía, en nuestra condición de bautizados, de confirmados la mayoría de nosotros, y la de nuestros hermanos, me incluyo, sacerdotes. Hoy renovamos en comunión, hacemos memoria en la fe, vivimos el presente en la caridad, con amor, y nos abrimos al futuro con esperanza, porque somos peregrinos de esperanza, como nos dice y nos alienta el lema de este año jubilar. En un templo jubilar que el Señor y la Iglesia, con las caricias de misericordia, nos regala grandes oportunidades. A todos las bienvenidas. Se me ocurre, después de haber escuchado esta mañana
a Monseñor Pedro, haciendo una bella síntesis de grandes desafíos, no voy a repetirlos, pero seguir rumiando lo que ha dicho y preguntándonos con ustedes, queridos fieles, a los pastores, me incluyo, no le hablo a ustedes sino a nosotros, cuáles son las dificultades del sacerdocio en este mundo que nos rodea. En este mundo que nos rodea, Jesús volvió a sus pagos a Nazaret y el mundo que lo rodeaba desde pequeño, desde crío, hasta que a los 30 años decidió cumplir la voluntad del Padre, todos tenían sus ojos fijos en Él. Seguramente ellos, como nosotros, como ustedes, querido pueblo fiel, tienen muchas expectativas y esperanzas con minúsculas, por lo menos, como lo tenía el pueblo en Jesús. Habían sentido y escuchado muchas cosas lindas que había hecho Jesús. No les fue tan bien a Jesús porque al final querían despeñarlo. Espero que no sea el caso, pero acá somos más que uno, así que nos vamos a saber defender. Pero la lista de tareas que tenemos delante de nuestros ojos y nuestro corazón es inmensa. Ante nosotros misterios grandes, grandísimos, y servicios humildes, no porque hable de la humildad nuestra, sino humildes por lo poco que podemos dar frente a esas tareas tan inmensas. Las que rodean el oficio de enseñar, el catecismo, lo magisterial, las que rodean y abrazan el servicio de santificar las actividades religiosas, cultuales, sacramentales, y también las que rodean o abrazan el servicio de animar las comunidades, así como lo hacemos, como podemos, con la ayuda de ustedes. Isaías nos recuerda en la lectura de hoy, sacerdotes del Señor, ministro de nuestro Dios. Son tantas, y hay de nosotros cuando las tenemos que asumir, porque además ninguna es exclusiva ni tampoco excluyente. Además, como si esto fuera poco, se nos pide animar la comunión entre los fieles, la comunión entre las iglesias, me refiero a la parroquia con sus capillas, la comunión entre los presbíteros y las distintas parroquias, la comunión con él o los obispos, ay de mí. Sí, tanto por animar. Y las tentaciones que aparecen en nuestro corazón, la del espíritu de aislamiento, yo hago la mía, la del espíritu de indiferencia, que me importan los demás, la del espíritu de la pura observación, yo observo a los demás, me parapeto y acuso, y la del espíritu de suficiencia, yo no necesito de nadie. Hoy es un día hermoso para vigilar ante estas tentaciones que pueden comprometer y disgregar esa comunión fraterna, paralizan nuestra caridad, cuanto más la caridad pastoral. A veces con el desestimar a los demás, hermanos sacerdotes, el cotilleo, chusmerío, la rivalidad, el odio, la falta de rechazo o perdón. En una palabra, para terminar, porque no vinimos a esto, son signos de una falta de conciencia de la propia debilidad de nuestro pecado y de la grandeza del ministerio que se nos ha confiado. Porque, hermanos, y por eso estamos acá, y en un jubileo es importante pensarlos, hoy con la gracia de la indulgencia, no hay verdadera comunión si no hay reconciliación. Pablo nos recuerda, revístanse de los sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándose unos a los otros, perdonándose unos a los otros. Y si alguno tiene que lamentarse de los demás, bueno, vivir la fraternidad sacerdotal, que después de todo, digámoslo entre nosotros, es el don más bello, la amistad sacerdotal. Pero para esto, el Señor nos pide una auténtica y profunda disciplina de la comunión. No es queja de mi parte, insisto, hoy no es un día para quejarse, sino celo pastoral y comprensión. Pero al mismo tiempo hay tantas y tan bellas mediaciones para
construir juntos esta comunión sacerdotal. Hoy, en esta concelebración, y el hoy tiene un valor especial, hoy se ha cumplido lo que acabo de leer, dice Jesús, la profecía de la comunión. Nuestros encuentros zonales, nuestros encuentros de formación, nuestros encuentros espirituales, retiros, hay tantas posibilidades que a veces evitamos ex profeso. Y además la organización adintra de nuestras comunidades, los consejos económicos, pastorales, parroquiales y tantos consejos variados diocesanos a los que muchos de ustedes participan. Pero volvamos a Nazaret, porque volvimos a Nazaret. Esta es la iglesia madre, la catedral. Aquí muchos fueron ordenados, muchos han servido. Tenemos siempre aquí presente a Horacio, por no nombrar otros que ya han partido, incluso que yo no he conocido, pero me comentan, me hablan bien, gracias a Dios. Muchos hoy sirven y nos reunimos aquí en múltiples ocasiones. Hoy renovaremos, insisto, nuestras promesas y consagraremos los santos óleos, que son los signos sacramentales más bellos de lo que más profundamente nos une, mucho más de nuestros pareceres comunes, nuestras ideologías. Todos somos bautizados, todos procuramos el bien de los enfermos, y el crisma del bautismo y de la confirmación es el crisma que nos ha ungido. Pero es verdad, encontramos muchas dificultades. Cuanto más años se acumulan, lo reconozco, y cuanto más conciencia de las propias fuerzas o debilidades, más nos damos cuenta de las dificultades. No vamos a repasarlas porque no vinimos para esto, señalé alguna al principio. Y no soy quien, aunque parezca a veces por el tono, no es esto lo que pretendo, un reto con el dedo índice amenazador en nuestra nariz, sino un reto de desafío con los 10 dedos y las manos. Vamos adelante, somos peregrinos de esperanza. Me encantan los salmos graduales, ¿no?, que se iban cantando cuando iban acercándose a Jerusalén, ¿no? En este jubileo nos acercamos a la misa crismal con el espíritu de los salmos graduales, tan bellos, son salmos de peregrinación. Pero es verdad, reto como desafío, acuérdense, somos enviados a este mundo que nos rodea. Y la palabra mundo en la Escritura, no la voy a repasar entera, pero la sabemos porque la percibimos cotidianamente. Tiene como sentidos diversos, a veces parecen opuestos. Yo los envío como ovejas y corderos en medio de lobos. El mundo es algo hostil. Pero al mismo tiempo, tanto, le dice Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que a su propio Hijo entregó. Y encontramos en lo cotidiano, mis hermanos, veo acá algunos papás de sacerdotes, sepan esto por sus hijos, enormes de proporciones. Somos débiles y el mundo es poderoso. Nos sentimos inermes y el mundo parece fuerte, desafiante. Somos pobres, nos recordaba hoy Pedro, y el mundo aparece rico. Somos religiosos, no me refiero al estado de vida consagrada, sino religiosos en cuanto a queremos vivir y enseñar a nuestros fieles a vivir la virtud de la religión, el dar a cada uno de los suyos la justicia referida a Dios. Y el mundo aparece muchas veces profano, y otras veces impío, y otras veces hasta hostil, y eso nos intimida. En el día de nuestra ordenación, qué idealistas que éramos. En cambio, el mundo nos ha mostrado que es erudito en todo, que todo lo sabe y que no tenemos nada nuevo que decir. Éramos tan desinteresados y el mundo nos agarra siendo calculadores. Éramos mansos, cordiales, gentiles, y el mundo, que es ríspido, eléctrico, adverso, a veces enemigo, se nos va pegando esto, se nos va pegando sin quererlo, sin quererlo. Es peligroso ser idealistas desde el punto de vista de Cervantes, idealistas como el Quijote, no está mal, pero si no corregimos ese idealismo con un sano realismo, terminamos siendo idealistas hegelianos, es decir, que pensamos que la realidad es lo que pensamos. Es peligroso, es peligroso. Si alguna vez nos pareciera que este hoy
nos entorpece toda tarea posible, porque el área de influencia nuestra es tan pequeña. Pienso en la educación, en la caridad, en la asistencia, son áreas importantes que nos competen vocacionalmente. Pero a veces pareciera como si se nos quisiera reducir a templos o sacristías. Y a veces sí se nos abre una puerta, venga aquí, pero nos sentimos muchas veces adornos porque queda bien a la autoridad tenernos al costado. El peligro que lo vivimos es una mímesis, es decir, una imitación de nuestra parte de modos o modismos, honores, premios, ser elegantes y galantes, pero no te metas con nosotros, nos dicen. Quizá va perdiendo gusto la sal, quizá va perdiendo fuerza la levadura, quizá la luz que queremos transmitir se hace mortecina y quizá el gusto y honor de ser testigos se va amortiguando. Se nos escapan de las manos, no del corazón, espero, otros mundos que el mundo deja en la periferia o descarta o invisibiliza. Gracias a Dios, lo vivido en estos momentos tan terribles de Bahía Blanca nos ha hecho sacar brillo a eso que está escondido en nosotros y que es necesario se mantenga. Jesús nos dice, no temas, pequeño rebaño, y nos recuerda una vez más en el Evangelio de hoy se ha cumplido el pasaje que acaban de oír. Sí, mis hermanos, no solo sacerdotes, consagrados, consagradas, todos consagrados por el bautismo, tenemos una misión y tu vida, mi vida, nuestra vida es misión. Jesús decía acerca de la Pascua que debía sufrir, ¿qué voy a hacer? Padre, quítame de esta hora si para esto he sido llamado, si para esto he venido. ¿Qué vamos a decir? Aparta de nosotros esta hora difícil, si para esto estamos aquí. Pero este mundo, insisto, tiene facetas diferentes. Jesús dice en la última cena, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ay, ay, ay. Pablo alecciona a los corintios, yo siempre les hablo con toda franqueza y tengo sobrados motivos para gloriarme de ustedes. Esto, y lo subrayo, lo refrendo, me da una inmensa alegría en medio de todas las tribulaciones. Porque ese mundo, qué paradójico, nos llama, implora nuestra presencia, se lamenta, angustia, llora por eso mismo. Por eso, en nuestra vocación hemos de tomarle el pulso a este mundo, intentar comprenderlo en toda su magnitud, sin justificarlo cuando actúa mal. Yo diría que el mundo presenta dos reacciones que dan sentido a nuestra vocación. La hemos visto con las inundaciones. Es verdad, es una reacción un poco, parece negativa, pero no es negativa. La protesta. Así no podemos seguir. Y al mismo tiempo, una especie de plausibilidad social, porque ese mundo espera que alguien haga algo. Y no es malo, y no es malo. Así no se puede seguir. Hagan algo, que alguien se ocupe. Era hora que ustedes vengan cuando nos ponemos manos a la obra. Es curioso porque siempre me ha impresionado aquella, no anécdota, episodio de la vida en la noche oscura de Pablo, noche oscura, a veces sin saber a dónde ir, comunidades que lo rechazaban, pero una noche tuvo una visión. El Espíritu le había impedido entrar a distintas comunidades, pero una noche tuvo una visión, un macedonio que le dice, ven a ayudarnos. Claro, Macedonio, Éfeso, Galacia, pero Macedonia ya es Europa. Y Pablo
al ser dócil a esa visión que el Señor le encomendaba, fundó la comunidad de Filipos, la primera comunidad cristiana en Europa, de la cual muchos nosotros procedemos. No de Filipos, sino de esos Filipos, la evangelización en Europa y aquí, sí. El mundo nos rechaza, nosotros a veces rechazamos al mundo y al mismo tiempo nos teme, tiene envidia, nos admira, nos ama, pero sí, Jeremías dice, nada más tortuoso y enfermo que el corazón humano. El mundo de la autosuficiencia parece desafiarnos. Qué bueno leer la Gaudium et Spes de nuevo, nos hace tanto bien, hace tanto y sin embargo qué profética. Leer la Gaudium et Spes y descubrir sus propias palabras proféticas. Los que se reunieron en el concilio no eran adivinos, ni seductores, ni encantadores, sino nos invitaban a leer los signos de los tiempos. Y un signo que se hace cada vez más ardiente es la esperanza. Pablo VI, el 7 de diciembre del 65, en el último discurso antes de la clausura del concilio al día siguiente, dice, la religión de Dios que se hace hombre se ha encontrado, porque así es, con la religión del hombre que se hace Dios. Pero no ha surgido una condena o algo por el estilo, sino una invitación a abrazar las promesas de vida eterna, no simplemente a ofrecer espejitos de colores, no simplemente el querer durar un poco más. El mensaje de Jesús y su hoy transforma el corazón a pesar de terminar mal en Nazaret. Alguna vez escuchamos, años atrás, un abracadabra mágico para comprender lo que nos pasaba o lo que nos pasó. Algún presidente de otro país, no se preocupen, dijo, perdonen la expresión, es la economía, estúpido, le decía a uno para entender el drama. San Pablo quizá adheriría a esa expresión diciéndonos, es la resurrección de la carne, estúpido. Y lo dice cuando, si Cristo no resucitó, no solo somos falsos testigos, sino seríamos los hombres más dignos de lástima, los más desgraciados, los más estúpidos. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza con mayúscula en Cristo solamente para esta vida, eso es esperancita y expectativa. La esperanza no está condicionada por nada terrestre. San Pablo en el Areópago, se acordarán, intenta una conciliación magistral, y lo fue. Como lo hace la Gaudium et Spes, sobre todo número 36, y lo fue. Y intentando hacer un carreteo antes de despegar, pero tarde o temprano debía hablar de la resurrección y la respuesta vuelve a aparecer. Otro día te escucharemos. El mundo no quiere escuchar resurrección. San Juan de la Cruz escribe sobre la virtud teologal de la esperanza. Y cuando escribe sobre todas las virtudes teologales, a cada una le asigna, bien escolástico, a pesar de ser un poco posterior, a la virtud de la fe le opone el demonio, ¿se acuerdan? El demonio, el mundo y la carne. Parece mentira, hablo de esto, ¿de qué estás hablando? A la caridad la carne, que la carne no es la veda ni el viernes que no se come carne, sino una vida sin amor, una vida solo en el amor propio, el interés personal o autorreferencial. Y a la esperanza, el mundo, el mundo. La creación es un aspecto del mundo, es el mundo salido de las manos de Dios. Y vio Dios que todo era muy bueno. Pero en Romanos, en la carta a los Romanos, Pablo dice que ese mundo es la creación sujeta a la vanidad por causa de quien la sometió. Basta con leer la Laudato Si para comprender todo esto. Pero a su vez, esa creación gime, espera, suspira por la manifestación de los hijos de Dios. Ese mundo será liberado de esa vanidad, porque Jesús ha venido a salvar al mundo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo, no para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. Acuérdense aquella anónima samaritana,
que fue a su pueblo de Sicar: he conocido uno que me ha dicho todo de mí. Y los de ese pueblo dicen: nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Sí, Jesús es la luz del mundo. La creación es amada, incluso convertida en mundo. En la última cena Jesús les dice a los suyos: yo no ruego por el mundo, ruego por ustedes que están en el mundo. Pues el mundo los odia y odia a los suyos. Sí, el mundo en este sentido es la creación sometida a la vanidad, no en cuanto gime de esta esclavitud, sino en cuanto a que por la libertad misma ha preferido la esclavitud. Los posibles errores, ya termino, veo que me hacen así, pero es el sueño. Pero Pedro les habló mucho más y estaban contentos, pero es el final del día. Los posibles errores, tenía que ser dominico para saber dónde están los errores, pero no, están en nuestro corazón. Condenar al mundo todo, y hoy está eso de moda. Por lo tanto, condenar a un Dios que continúa creando todas las cosas. No solo la creación, sino las civilizaciones, la actividad política, la actividad económica. Sí, somos fáciles para caer en el neomaniqueísmo, de separar lo material como malo, lo espiritual solo como bueno. O a veces errores libertinos. No voy a decir otra palabra parecida porque me van a querer adivinar por quién voté y se van a equivocar. No me refiero al optimismo metafísico, vio Dios que todo era bueno, la necesidad de dialogar con el mundo, sino a cierto buenismo naïf. Pero si el mundo está animado de los mejores sentimientos, si el mundo es esencialmente humanista, seamos como todo el mundo, seamos normales. Ay, ay, ay. En definitiva, no sean cristianos, no se distingan del mundo. Es verdad que hace falta leer la carta a Diogneto, los curas se acordarán de ese texto tan bello. Vivimos en las mismas ciudades de los demás, pero vivimos de una manera distinta. Lo que el mundo no quiere es que pongamos esperanza fuera del mundo. Ese mundo está en nosotros y se mezcla en la existencia terrestre. Acuérdense en los Hechos de los Apóstoles cómo todos ponían los bienes a los pies de Pedro y de los apóstoles. Ananías y Zafira, su mujer, hicieron entrega de bastantes cosas, pero se reservaron algo por las dudas. Cizaño y trigo se dan aquí en el corazón. Por eso, atención con la mundanidad que anida en nuestro corazón. Ojo con la presunción, que la presunción no consiste en esperar demasiado de la misericordia divina. Nunca es suficiente, la misericordia divina es infinita. Tampoco en contar demasiado con las propias fuerzas. Esto quizás se opone a la magnanimidad. La presunción significa despreciar el auxilio del Espíritu Santo que aparta al hombre del mal. Si no lo entendemos, toda conversión terminará siendo barata o berreta. Si acaso permite servir a la vez a Dios y a Mamona, el Dios del dinero. La desesperación es hermana de la presunción. ¿Y qué significa? No poner confianza en el auxilio de Dios. Dios es salvación, es consuelo de los desesperados. Y es verdad que el miedo a sufrir nos acobarda, pero lo peor no es el miedo a sufrir. Lo peor es pensar que podríamos sufrir por nada, al cohete y sin sentido. Eso es lo peor. Por eso Pablo dirá: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, la inundación, la detonación, la desolación, la devastación. Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. ¿Cuál es el oficio que de ordinario despliega la esperanza en el alma? Mirar a Dios. Resistir y la paciencia cotidiana significa no dejes de mirar a Dios. Es el oficio del vigía, del centinela,
Como Bautista, ¿eres tú o debemos esperar a otro, mirar a Dios? Nosotros esperamos, aguardamos en feliz esperanza la manifestación gloriosa de Dios y del Salvador Jesucristo, dice Pablo escribiendo a Tito. Simeón esperaba el consuelo de Israel. Es una espera que anima, espera activa. En la medida que es paciencia, nos lleva hasta la pasión. Una vibra apasionada. Y reacciona contra todo lo que distrae o amenaza esa esperanza. Como Abraham, que esperó contra toda esperanza. La espera no es esperanza, sino es verdadera tensión y atención. En el Evangelio de Lucas leemos como los que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices si el Señor nos encuentra a su llegada, nos hará sentar y nos servirá. Como en la segunda lectura de hoy del Apocalipsis decimos: a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Francisco, termino, como hizo hoy Pedro, que señaló esto solito. Francisco, me refiero al Papa, acá hay muchos Franciscos, todos muy buenos, en la presentación de un pequeño librito que une una carta pastoral del año 91 en Buenos Aires y un discurso del 2005, ya siendo Papa, un librito que se llama Santos no mundanos, dice: la cruz de Jesús se convierte en el criterio de toda opción de fe. Es nuestra única esperanza. Y cita a un hermano mío, obispo de Orán, no Argentina, sino Algeria, que fue asesinado por una bomba en 1996. Con el que lo guiaba en el auto, que era musulmán. No por él, sino que él también murió. Creo que la Iglesia muere si no está suficientemente cerca de la cruz de su Señor. Por paradójico que parezca, la fuerza, la vitalidad, la esperanza cristiana, la fecundidad de la Iglesia vienen de allí, no de otra parte. Todo el resto no es más que ensueño, ilusión mundana. La Iglesia se engaña a sí misma y engaña al mundo cuando se presenta como una potencia ante otras, como una organización meramente humanitaria o como un movimiento evangélico capaz de dar un espectáculo. Ella puede brillar, pero no arder con el fuego del amor de Dios. Cuando en la Plaza de Mayo algunos escribían: la única iglesia que brilla es la que arde, en el fondo eran profetas sin saberlo. La del fuego del amor de Dios, que es fuerte como la muerte, como dice el Cantar de los Cantares, y muerte de cruz, como predica San Pablo y como viviremos en este Triduo Santo. Gracias, mis hermanos sacerdotes, por estar aquí, por hacer el aguante a este obispo que les tocó, quisiera decir en suerte, pero digamos en providencia. Gracias. Brindo.